7 de la mañana con 30 minutos. A esta hora vamos a analizar el panorama económico a nivel nacional. Para eso nos acompaña el profesor universitario Luis Alberto Crespo, además vicepresidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela, analista político. Gracias, profesor, por acompañarnos esta mañana en Primera Página. Buenos días, Francis. Gracias por la invitación. Bueno, varios escenarios que analizar, varios reportes, varios informes que se conocen en los últimos días. Venezuela reporta por primera vez deflación desde hace 17 años por parte del Observatorio Venezolano de Finanzas, pero además el Banco Central de Venezuela recientemente también se refería a la disminución de la inflación de 1,2%, la más baja desde agosto del año 2012. ¿Cómo analizamos lo que está ocurriendo actualmente, también relacionado con los niveles de consumo? Sí, en este momento en el país hemos visto en dos sentidos. Primero, la cifra del Observatorio Venezolano de Finanzas nos describen un fenómeno de retroceso de los precios en el país, y el del Banco Central una desaceleración en el avance de los mismos. Sin embargo, los márgenes de error entre las dos instituciones son mínimos y permiten entender y describir lo que ocurre con los precios de nuestro país. En definitiva, los venezolanos hemos visto cómo los mismos prácticamente han disminuido desde el último trimestre del 2023, la desaceleración de los precios está presente y los factores que están incidiendo en ello son claros. El gobierno entendió que no podía seguir utilizando al Banco Central como una caja chica que financiara el déficit fiscal del mismo y ha dejado de realizar emisiones monetarias para garantizar el funcionamiento, bien sea de empresas públicas o del propio gobierno. Segundo, entender la relación que existe entre el tipo de cambio y la inflación. El tipo de cambio venía marcando los precios en el país y para eso el Banco Central ha decidido intervenir o ha venido interviniendo de manera muy fuerte en el mercado cambiario, realizando una oferta de divisas junto con algunas empresas petroleras para mantener una oferta. Eso ha generado una estabilidad relativa del tipo de cambio, lo que ha coadyuvado a disminuir los avances de los precios en Venezuela. Ahora, la gran pregunta es, ¿hasta cuándo el Banco Central pudiera estar realizando esas intervenciones? Por cierto, que nos han costado en el mes de enero del 2024 más de 4.600 millones de dólares. Más de 466 millones de dólares y en el año 2023 más de 4.600 millones de dólares. O sea, ahí lo que describimos los economistas, se están quemando reservas para mantener ese tipo de cambio y creo que lo ideal es que se revise un poco cómo podemos ir desarrollando o cómo se puede ir desarrollando otras estrategias que alimenten ese mercado y pudiera destinarse esa reserva a fortalecer otros programas en el país. También, bueno, el deterioro del consumo. Esta semana se cumplen 2 años con el mismo salario mínimo en Venezuela, más de 700 días con el mismo salario que fue decretado el 15 de marzo del 2022. Eso ha estrechado el poder de compra, el nivel el poder adquisitivo de los trabajadores jubilados y pensionados en el país. Recordemos que el salario apenas significa 3.4 dólares en medio del ingreso de los trabajadores, es apenas el 10% del mismo. Eso, bueno, de una manera u otra ha debilitado el poder de compra de la familia y las angustias que genera en torno a poder satisfacer necesidades por las familias. También los gremios empresariales han venido expresando su preocupación por la debilidad del consumo desde el último trimestre del 2023 y lo que viene transcurriendo del 2024. En definitiva, los venezolanos tienen grandes problemas para poder acceder a satisfacer la cesta alimentaria en el país, que bueno, podemos utilizar los registros del Sendas que marcan 535 dólares aproximadamente, o el del Observatorio Venezolano de Finanzas que marca aproximadamente 386 dólares al mes. ¿Cómo evalúa, profesor, las distintas propuestas que han surgido de este diálogo tripartito
en cuanto a los salarios, el establecimiento de salarios, que fuera fraccionado en unos casos, que fuera indexado en otros casos, va desde $50 pagados en distintos momentos o en distintos periodos, hasta $200 por gremios empresariales como Fedecámaras, por ejemplo. Su opinión al respecto. Mira, en el país donde la ausencia de cifras oficiales angustian, y por eso aparecen instituciones o formas de información distintas a lo oficial, genera limitaciones para poder construir o debatir el tema salarial. En particular, yo participé en ese diálogo tripartito como asesor técnico económico de la Confederación de Trabajadores de Venezuela. Como economista participé allí en la construcción de la propuesta de reconstrucción del salario, porque la propuesta que se presentó de $200 por parte de las centrales CTV, ASI y CGT parte de un concepto fundamental, la necesidad de reconstruir el salario en Venezuela por todo lo que describíamos anteriormente, un país que estuvo en hiperinflación, un país que cerró el 2023 por encima de 3 cifras de inflación y que el salario fue pulverizado. Allí trabajamos ese concepto. En Venezuela hay que reconstruir, y para reconstruir necesitamos ese diálogo, necesitamos información sobre la planificación macroeconómica del país, de los principales indicadores, y poder darle forma a esa propuesta. Creemos que la propuesta de $200, valga la redundancia, tiene una sustentación, tiene elementos macroeconómicos. Sí, mira, podemos utilizar la información del propio gobierno. La semana pasada el ministro de Petróleo reconoce que está por encima de 900.000 barriles. A Chevron le están permitiendo que realice no exploraciones, ya extracción y reactivación de algunos pozos. El propio presidente de la República informa que tenemos 3 años creciendo y que hay récords macroeconómicos en el país. El tema es que la información oficial, la información consistente no está de cara al país. Pero creo que la propuesta de hablar de salario en Venezuela debe partir de una idea de reconstruir el mismo. Nos corresponde hacer la pausa de la hora. Al regreso revisamos el escenario venezolano en materia económica ante la amenaza de que se restablezcan las sanciones en el mes de abril. Este escenario lo vamos a conversar y también vamos a leer sus comentarios a través de la red social X. Ya venimos con más de Primera Página.